Hola niños, en esta clase del jueves 20 de mayo vamos a seguir organizando la escritura de nuestra fábula y esta vez vamos a avanzar bastante, ya que en un principio vamos a revisar lo que teníamos. ¿Se acuerdan qué era lo que teníamos que hacer? Muy bien, perfecto. En primer lugar vamos a buscar el clímax. Definitivamente esa acción que es la más importante de todo nuestro texto. Esa acción que va a generar todo el estrés de nuestra fábula, ¿ya? La parte más importante, más tensa. Luego, como siempre, vamos a ver por qué se genera este clímax y cuál va a ser el gran efecto que va a producir. Recuerden que una vez que aparece el clímax, tiene que aparecer esta otra gran acción, que es, digamos, la parte del efecto, que nos va a llevar a una solución para nuestro texto, ¿ya? Para nuestro conflicto. Luego que terminemos ahí, vamos a buscar entonces esa acción que va a marcar, pero la solución al conflicto. Porque recuerden, antes, cuando nosotros hicimos el clímax, ahí ya estábamos con el conflicto bastante claro, ¿no es cierto? El conflicto, ese que habíamos escrito al principio, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando pusimos los personajes, el tiempo, etcétera? Bueno, ahí pusimos el conflicto, ¿no es cierto? Ya, ese conflicto durante todas estas causas-efectos también ha ido saliendo de a poco, ¿ya? Entonces, cuando llegamos acá al clímax, ya tiene que empezar a aparecer entonces la solución a ese conflicto, ¿ya? Cuando buscamos esa acción que soluciona el conflicto, también vamos a buscar la causa y efecto. Y aquí vamos a hacer un alto y vamos a explicar una cosa. Cuando yo hablo de acción que marca, por ejemplo, la solución del conflicto o cualquier otra acción que marque algo, estoy hablando de la acción en concreto, no de la historia completa de lo que está pasando en ese momento, sino que una acción en concreto significa el acto justo y preciso que se generó en ese momento para, en este caso, solucionar el conflicto. Supongamos que mi ratón estaba arrancando del gato, ¿no es cierto? Porque ese era el problema, que el gato lo perseguía. Ya cuando llega al clímax, entonces resulta que el gato lo atrapa y lo tiene casi en las fauces. Y la solución a ese conflicto también es algo concreto. Para mi ratón, la acción que marca la solución al conflicto es que llega la dueña del gato y le pega un escobazo. ¿Ya? Esa es una acción concreta. El golpe de la dueña del gato. ¿Mm? Yo no te empecé a contar no te empecé a decir, mira, venía la señora entonces y en eso fue y agarró la escoba y se devolvió, le empezó a gritar, entonces el gato se asustó y arrancó con el ratón, pero la señora le pegó. No, yo no te hice todo ese cuento. Yo lo que te dije fue que la acción que marcaba la solución del conflicto fue que la dueña le pegó al gato. Nada más. ¿Ya? Ahora, me voy a ir a la causa. ¿Por qué le pegó un escobazo? ¿No es cierto? ¿O por qué le pegó al gato? ¿Mm? Porque a la dueña le dio asco la escena. ¿Mm? O porque a la dueña le dio nervios la escena. No encontró nada mejor que pegarle. Luego, ¿cuál va a ser el efecto? Acuérdate que es solución, tiene que ir solucionándose para acá. ¿Cuál va a ser el efecto de esta acción que genera y que marca la solución del conflicto? La acción, entonces la causa es, perdón, y el efecto es que aquí el ratón se escapa. El ratón se escapa, es una acción concreta. Y si te das cuenta, solucionó el conflicto, porque el conflicto del ratón era que se lo querían comer. Y cuando sucede esto, del golpe al gato, él logra escapar. ¿Te das cuenta? Ahí ya solucioné el conflicto. Luego ya nos queda solamente el desenlace. ¿Cuál va a ser la acción de mi desenlace? También una acción concreta,
no el cuento entero, acción concreta. En mi caso va a ser el gato llega a su casa, ¿ya? Llega a su casa, llega a su ratonera, ¿m? O se esconde en su ratonera. ¿Cuál va a ser la causa? Se escabulló del gato. ¿Cuál va a ser el efecto? Pudo sobrevivir. ¿Te diste cuenta? O pudo descansar de la persecución del gato. ¿Ya? Y voy armando la historia entre causas, acciones y efectos. ¿Ya? Pero recuerden, chicos, el lunes cuando revisemos no me pueden estar contando toda la historia. Tienen que ser acciones cortas y concretas, ¿ya? En cada una de las partes. Seguimos entonces. Llegó la hora de crear la moraleja. Hasta ahora nos hemos dedicado a buscar las acciones que nos van a permitir después redactar el texto con mucha mayor facilidad porque las vamos a tener localizadas, ubicables y claras en nuestra mente. Entonces ahora llegó el momento de crear la moraleja. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tener en una sola hoja toda la información de forma aún más sintetizada. Y tú me vas a preguntar, pero tía, ¿cuántas veces vamos a hacer lo mismo? ¿Por qué tenemos que repetir tantas veces si ya sabemos cómo es nuestra historia? Y yo lo sé, yo sé que tú sabes. Ahora, ¿por qué lo hacemos tanto? Porque sintetizando las ideas, ahora sintetizando las acciones y las ideas principales, es que tú vas a tener ya la visión, pero más acabada imposible para luego, ojo, traspasar todo este trabajo a un solo texto. ¿Ya? Y de ese texto tiene que quedar muy bien la redacción. ¿Te ha pasado que tú te pones a escribir y resulta que lo escribes una vez y 2 veces y 20 veces y siempre no te sale? ¿Por qué? Porque tus ideas van cambiando en la cabeza. En cambio ahora, como lo tienes tan ordenado, tan sintetizado y lo vamos a volver a ordenar, resulta que en el momento que tú redactes, todo va a salir mucho más fluido y ordenado en el orden en que tienen que aparecer las acciones y de esa forma nos aseguramos la coherencia del texto. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando en que va a llegar, o mejor dicho, llegó la hora de crear nuestra moraleja, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que va a aparecer acá. Nuestro diagrama de la montaña de nuevo, pero esta vez para que nosotros lo completemos. Fíjate, los cuadros no son grandes, los cuadros son cortitos, chiquititos. ¿Por qué? Porque son acciones precisas. ¿Ok? En el inicio, aquí aparece un inicio que nosotros no tratamos al principio. ¿Por qué no lo tratamos? Porque ya sabemos que en el inicio solamente se presentan los personajes y el espacio físico. ¿Qué vamos a hacer en este cuadrito? Vamos a poner exactamente eso. Personajes y espacio físico. Nada más. No me vas a empezar a escribir érase una vez o había hace tiempo, había. No, nada. Por ejemplo, en mi caso va a ser en el inicio yo tengo que presentar personajes y espacio y tiempo, ¿no es cierto? Entonces pongo perro, perdón, gato, ratón, casa, verano. ¿Por qué? Porque mi fábula se va a tratar de un gato, de un ratón, que estaban en una casa y era en verano. Listo, no voy a poner nada más. Luego, y aquí viene lo simpático, donde dice evento, es tu primera acción importante. Tu segunda acción importante. Acciones concretas, ¿ya? En mi caso era, el ratón pasó por delante del gato. Segunda acción, el gato lo salió persiguiendo. Tercera acción, clímax. El gato atrapa al ratón. Solución. La dueña le pega al gato. Desenlace. El ratón llegó a su madriguera o a su ratonera, ¿no es cierto?
y llegó el momento de la moraleja. Si te fijaste, yo hice toda mi historia aquí, muy sintetizada. Cuando llegue al momento de la moraleja, entonces yo me paseo de nuevo desde aquí y voy leyendo y voy haciéndome la idea mental de todo mi texto. Cuando yo llego acá, ya sé qué fue lo que me enseñó. En mi caso, por ejemplo, podría ser que hay que cuidar los pasos antes de proceder, ¿no es cierto? Tengo que pensar antes de hacer algo. ¿Por qué? Porque el ratón tenía hambre, llegó y pasó. No se puso a pensar en lo que le podía pasar, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser una de mis moralejas. Otra moraleja podría ser, no por tanto escapar vas a poder comer, ¿cierto? Sería como más rebuscada todavía, porque el pobrecito más lo que escapó que lo que pudo comer, ¿no es cierto? ¿Mm? Y así podríamos buscar un montón de formas de explicar el texto que en mi caso yo creé, porque finalmente la idea principal de mi texto es que el que tú seas apresurado, el que te aventures solamente, no te asegura que vas a alcanzar lo que tú quieres, como a este ratón que se aventuró a pasar por encima del gato, ¿no es cierto?, por delante del gato, sin pensar que eso le podía haber costado la vida y que por lo demás no le sirvió para finalmente comer, tomar la leche que él tanto quería, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar un poquito más las cosas antes de hacerlas. Una vez que yo ya concluí mi moraleja, que me doy cuenta de que mi moraleja es coherente con mi historia, porque por ejemplo, yo hice toda mi historia del ratón, ¿no es cierto? Yo no le puedo poner de moraleja entonces que hay que arreglarse para ir a los bailes, para que se case el príncipe. No, porque no tiene nada que ver con príncipe ni con nada. Tiene que ver con mi gato, con mi ratón y con lo que ellos nos enseñaron. Por lo tanto, yo tengo que en la moraleja verificar que sea coherente con mi historia. Y fíjate ahora, una vez que yo termino con mi moraleja, recién voy a ir a ponerle nombre a la historia. Porque ahora que ya la he revisado un montón de veces, estoy en condiciones recién de ponerle un buen nombre a mi texto. ¿Ya? Ojo aquí, que cuando tú hagas esto, tienes que ir a mirar hacia atrás el primer cuadro que hiciste. Tienes que ver que sean tus personajes, que esté en el lugar que tú escribiste y que esté en el tiempo cronológico que tú inventaste. ¿Ya? Que estén los eventos que tú pusiste durante las causas y efectos. Que la solución sea esa acción que pusiste como acción que marca la solución del conflicto, ¿no es cierto? Y que el desenlace también coincida con esa acción. Luego, entonces, por fin, creamos la moraleja. ¿Ya? Luego que ya hayamos terminado todo ese ejercicio, vamos a recordar qué es una fábula y el cómo se ve. ¿Mm? Entonces, ¿qué es una fábula? Es una creación literaria breve, escrita tanto en prosa como en verso, ¿ya? Protagonizada generalmente por animales u objetos inanimados o animados, ¿no es cierto?, con cualidades humanas. Ahora, obviamente la fábula es un subgénero de los textos narrativos, ¿no es cierto? Y su función es, ahí dice pedagógica, porque pedagógica es sinónimo de enseñar. Su función es enseñar, ¿no es cierto? Dejar una enseñanza, aquella que conocemos como moraleja. Una vez recordado lo que es la fábula, vamos a mirar la estructura. Aquí hay de todo. Aquí hay inicio, hay desarrollo, hay conflicto, hay todo y hay moraleja. ¿Ya? Pero mira cómo está escrita, cómo se ve. Esta es como la silueta estándar
de una fábula. Es como la forma estándar. Casi siempre nosotros vamos a encontrar fábulas, son así, un poquito más largas, pero siempre en este tipo de formato. Ahora que te acordaste de cómo son, vamos a ir a mirar nuestra silueta real en la que vamos a trabajar. El título no lo vas a poner todavía, ¿ya? Porque todavía queda chance de que te puedas arrepentir, así que lo vamos a dejar ahí. Lo que sí vas a adelantar en esta clase es solamente el inicio. Ahí está escrito cierta vez. Tú puedes empezar con ese conector o puedes empezar como a ti mejor te parezca para tu historia. Vedado está que te metas para el desarrollo y para el desenlace porque eso lo vemos en las próximas clases. Solamente puedes crear tu inicio y dibujar la primera parte que corresponde obviamente a tu inicio. Acá solamente presentación de personajes, espacio y tiempo cronológico. Si quieren ponerle una acción, tiene que ser una acción intrascendente, como por ejemplo que iban por un camino, que vieron un pajarito, que saludaron a un amigo, pero nada importante para la historia. ¿De acuerdo? Recuerden, solamente el inicio. No quiero a nadie que llegue con las otras partes de la estructura porque hasta acá vamos a tener muchísimo que revisar y editar. Tenemos que revisarlo y hacer los cambios que corresponden. Así que no se me entusiasmen y hagamos lo que tenemos que hacer. Ya vamos a tener tiempo para hacer todo lo demás y nos queda harto tiempo para trabajar en esto y trabajarlo bien. Cuando ustedes escriban el inicio, léanlo. Léanlo en voz alta. Recuerden que se empieza con mayúscula y se termina con un punto. Si van a poner enumeraciones, recuerden que van las comas. Recuerden utilizar los tildes. Una vez que lo escriban, pueden revisar su texto en un documento de Word. Escriben su texto en un documento de Word, ahí lo revisan, ¿ya? Pero no me lo escriben en Word. Ustedes lo revisan en Word, pero me lo escriben a manito, ¿ya? Porque la foto después tiene que ir a manito al texto. Entonces, bien revisada la ortografía porque ustedes ya están en un curso grande. Por lo tanto, la ortografía es evaluada sí o sí. ¿Ok? Así que están avisados. Ya mis corazones de melones. Ahora, si no entendieron algo, tampoco se compliquen porque vamos a llegar a revisar nuestro texto. Traten de trabajar sí, eso sí. Pónganle empeño porque si bien tenemos tiempo, tampoco tenemos todo el año, ¿ya? Así que vamos a trabajar en esto y lo revisamos el lunes. Feliz fin de semana, cuídense harto y vamos a estar hablando sobre la evaluación porque todavía como que me arrepentí de hacerla ahora, así que la vamos a tener que correr un poquito porque acuérdense que tenían evaluación, sí, pero no la vamos a hacer todavía porque prefiero darle más importancia a lo que estamos haciendo, que es por lo demás un texto bastante interesante, ¿ya? Entonces, me despido y nos vemos en clase. Cuídense mucho, mucho, mucho. Chao, chao.